Transforma las heridas de tu infancia. Autora, Ana Mar Orihuela. Aunque pensé que este sería mi primer libro, me siento feliz de que sea el segundo, porque tuve experiencias fundamentales en mi trabajo como psicoterapeuta con pacientes y alumnos que me brindaron más herramientas y conocimiento del tema. Pero, una vez más, sobre todo, sufrí rompimientos personales muy fuertes y el encuentro con mi dolor y la sanación de mi propia infancia. Soy mi propia herramienta de trabajo. Asumir mi experiencia, irme al infierno y regresar en proceso de sanación me hace una mejor psicoterapeuta y me capacita para acompañar mejor a quienes acuden a mis terapias, cursos y retiros. Así, después de una etapa de rompimiento y renacimiento personal, nace, transforma las heridas de la infancia. Lo escribí mediante una doble gestación. Por un lado, la de este libro, y por el otro, mientras se gestaba Isabela, mi segunda hija. Ella representa el renacimiento de una yo más yo, con menos máscaras y menos hambre, con más autenticidad. Cuando eliminas corazas, anulas compulsiones por controlar, ser perfecto, evadirte, victimizarte. Observas que solo las máscaras son las que te permitieron sobrevivir, pero siempre hay una oportunidad de vivir sin el survivor o ese sobreviviente interno, sino desde el verdadero yo. Eso le da un matiz y un color muy diferente a tu vida y a tus relaciones. En este libro destaco la descripción de la personalidad herida y, sobre todo, te ofrezco un camino de sanación que permita a esa personalidad ser permeable y no rígida. Y es muy importante que recuerdes que no estás solo. La infancia quedó atrás. Hoy eres un adulto que pasó por etapas y pruebas dolorosas que dejaron herramientas, fuerzas y claridades. No te identifiques con la debilidad y el dolor. Eres un sobreviviente y eso te hace un ser poderoso, lleno de cosas buenas para dar. Ana Mar. Capítulo 1. El cuerpo emocional. El origen de nuestra personalidad no es nuestro físico, sino nuestros pensamientos. Desde que estamos en el vientre de nuestra madre, ella nos muestra cómo percibe el entorno y lo aprendemos. Después, nuestra personalidad se configura por medio de sistemas de creencias que se expresan por medio de emociones, y estas a su vez se reflejan de alguna manera en nuestro cuerpo físico. Para entender dónde se ubican las heridas de la infancia y cómo sanarlas, es importante saber cómo se forma, qué es y cómo se nutre el cuerpo emocional. Se trata de nuestra parte más instintiva, impulsiva, irracional, simbiótica y sensorial. Busca satisfacer sus necesidades casi desde la supervivencia. Sin embargo, el cuerpo emocional también expresa emociones de belleza y amor. Son más maduras y nos permiten conectar con la vida desde la alegría y el placer. Por ello, cuando vivimos desde el niño herido, nos sentimos enojados, celosos, envidiosos, rencorosos. Y cuando nos expresamos desde el verdadero yo, somos generosos, amorosos, divertidos, empáticos. Todo eso y más se aloja en el cuerpo emocional y sin él la vida sería plana, sin emotividad, meramente racional. Los nutrientes del cuerpo emocional. El afecto, la pertenencia y la estructura son los nutrientes del cuerpo emocional. ¿Dónde los obtenemos? Viene de la simbiosis con la madre, el apego a la familia, la protección de los padres, el reconocimiento de mi presencia y mis necesidades, las caricias, la estructura y los límites. El dolor por la falta de estos aspectos deja una herida que no permite el pleno desarrollo del cuerpo emocional y tenderá a manifestarse en el cuerpo físico. El afecto. Se expresa por medio de ternura, empatía y amor, con caricias, miradas y cercanía física, pensamientos de aceptación y respeto profundo por el otro. Cuando una madre o un padre sienten afecto por su hijo, lo expresan con sus ojos, sus actos, su cuerpo, el reconocimiento de sus necesidades al alimentarlo y darle la seguridad que necesita. No solo es proveer, sino dar con amor. Es un lenguaje muy energético y un sentimiento de aceptación e intimidad. Lo antagónico al afecto es el rechazo. El afecto te vincula y te acerca.
Y el rechazo te aleja y te separa. El rechazo de un padre es el peor veneno para un hijo, ya que con el paso del tiempo, el hijo sentirá y actuará de modo autodestructivo. A veces se manifiesta mediante el consumo de drogas, alcohol u otros. La pertenencia. Se trata de compartir una identidad o las mismas raíces. Una persona con pertenencia desarrolla un sano orgullo y visión colectiva. La desarrollamos por medio de la presencia constante y predecible de nuestros padres. En el nivel básico se trata del hogar, la familia, los amigos. Un niño que no tiene claro quiénes son sus padres ni con quién vive, se siente rechazado por su familia o le avergüenza a su madre, se siente separado. Este desarraigo es la peor soledad interna porque inhabilita para crear una familia, trabajar en comunidad, sentir amor por los otros, incluso por la vida. Es importante que una persona sin pertenencia trabaje sus lazos familiares. Siempre hay una herida positiva en las familias, así como motivos de orgullo y aprendizaje, solo que a veces están ocultos, pero deben sacarse a la luz. La estructura. En la familia, la estructura y los límites constituyen el orden básico de la personalidad de un niño, tanto como los horarios y las disciplinas, el desarrollo de la propia independencia e identidad. Cuando aprendemos esto en casa, lo llevamos a la vida. Esto nos da seguridad y orden, porque no tienes que estar a la defensiva o protegiéndote de todos. Sabes que hay una autoridad y en ese orden estás protegido. La falta de reglas o el exceso de ellas genera enojo hacia la autoridad. Quien carece de límites no tiene capacidad para comenzar ni terminar lo que se propone, porque no tiene estructura, no tiene constancia y no hay permanencia. Entonces tendremos lo siguiente. Afecto sin límites, tenemos a un perdedor. Límites sin afecto, tendremos a un tirano. Afecto y límites sin pertenencia es igual a éxito sin amor por lo colectivo. La vergüenza y la falsa personalidad. Los padres, por medio de su afecto, su tiempo, su preferencia, nos da un luminoso espejo que nos hace mirarnos valiosos y merecedores. Cuando somos niños y no tenemos afecto ni sentido de pertenencia ni estructura básica, nos sentimos abandonados y rechazados. El dolor de esas heridas se traduce en vergüenza, sentimiento de falta de amor por la persona que soy, sentirse inadecuado e inseguro. Es decir, se crea un sentimiento interno de que algo está mal en mí y entonces me rechazo. Cuando los padres están ausentes, el espejo donde nos miramos se rompe. Ese vacío y ausencia de los padres provocan una enorme angustia en el hijo, pues no tiene recursos para sobrevivir, porque sí, es un asunto de supervivencia. De modo que intenta todo para que sus padres lo vean, aunque sea sacrificándose, dejando de ser él. Siempre elegimos incluso, cuando somos niños, con base en nuestro temperamento, por lo que si en una familia hay 3 hermanos y presencian una discusión entre sus padres, pues cada uno puede tomar decisiones diferentes ante la misma realidad. Uno decide salir de la habitación, otro decide entrar en la discusión y el otro probablemente prefiera seguir viendo la tele. Las decisiones que tomamos suelen ser de 3 tipos: rescatar, evadir y llamar la atención. Cuando elegimos rescatar, nos convertimos en los padres de nuestros padres. Desde nuestra intuición y sabiduría de niños, sabemos qué hacer y nos vamos convirtiendo en consejeros, paños de lágrimas, aliados del padre o de la madre. Buscamos cariño y aceptación, haciendo todo por complacerlos. Evadir. Cuando elegimos evadir, nos vamos a un mundo paralelo. Negamos el dolor y el conflicto que lo provoca. Cuando evadimos, nos anestesiamos emocionalmente, nos sentimos ajenos a la situación, perdemos identificación con esa familia, lo que genera falta de pertenencia a todo. Es como una soledad crónica, en la que no soy parte de nada. Evadir nos permite sobrevivir, pero no llena nuestras necesidades de contacto. Nos volvemos solitarios, arrogantes o exitosos, pero con poca capacidad de intimar. Llamar la atención.
Esto también es un recurso para un niño, al igual que evadir. Busca satisfacer una necesidad de contacto. En psicoterapia se le llama el chivo expiatorio o paciente identificado, que actúa como el problema de la familia, pero en realidad manifiesta el problema que hay dentro de la familia. Llamamos la atención enfermándonos, siendo rebeldes o bien siendo perfeccionistas, muy maduros, haciendo cosas que no van con nuestra edad. Hay muchas formas de decir, véanme, aquí estoy. Recuerdo a Gabriel, un niño que hacía preciosos modelos de plastilina. Su mamá se quejaba constantemente, vivía en el victimismo y se expresaba delante de él mal de su padre y de muchas personas a su alrededor. Pero cuando ella miraba las figuras de Gabriel, se enfocaba entonces en hablar de lo orgullosa que estaba de su hijo por las maravillas que hacía con la plastilina. Aquí la pregunta es saber si realmente Gabriel disfrutaba de hacer los modelos o solo lo hacía por hacer feliz a su madre. Como llamar la atención es un recurso de contacto, se puede aplicar mediante caricias negativas. Y es cuando vemos a niños o adolescentes que golpean a otros o bien que se lastiman a sí mismos. Las decisiones que tomamos llenan nuestras carencias afectivas y hacen algo para compensar lo que está mal en nosotros. ¿Qué más podemos hacer como niños? Esto se convierte en nuestra identidad, pero de adulto tenemos cientos de posibilidades diferentes. Pero como no las conocemos, entonces seguimos utilizando aquellos recursos que utilizó aquel niño que fuimos. Las heridas de la infancia son esas ausencias de afecto y contacto que tanto te faltaron y que se quedaron como necesidades no resueltas para completar un ciclo de desarrollo del cuerpo emocional. También una herida de la infancia es sentir el vacío afectivo de los padres, el miedo de no pertenecer a algo, la carencia de vínculos con padres limitados e ignorantes. Muchos padres niños no tuvieron la capacidad de dar, sino la necesidad de recibir y de demandar. El dolor es un gran motor evolutivo que permite transformarnos si lo vivimos con espíritu adulto y capacidad de responsabilidad. Cuando éramos niños esto parecía imposible. Por ello, sanar las heridas de la infancia le permite al cuerpo emocional crecer y madurar. Todos tenemos y necesitamos un cuerpo emocional. Debemos hacerlo consciente. Debemos dejarlo que madure. La comunicación con el cuerpo emocional la logramos por medio del físico y las sensaciones. ¿Qué te dice, por ejemplo, tu cuerpo emocional con ese dolor de cabeza, con esa gastritis o con esas contracturas? Aprender a conocer, sanar y llenar nuestro cuerpo emocional nos permite controlarlo, tener una mayor congruencia con lo que nuestro cuerpo mental adulto necesita. Pero no se trata de controlarnos siendo tiranos por medio de una autoridad, sino por amor a nosotros mismos. Casi siempre quien nos pone el pie o nos sabotea es ese niño herido, irracional, impulsivo, berrinchudo, que es el yo niño con poder de gobernar nuestras decisiones más importantes, porque está en la inconsciencia y sigue abandonado. Eso le permite tener el control y también le permite expresarse desde el dolor. Pero este es tu camino de crecimiento. Así que ir por el niño o la niña que fuiste y empezar a ser una buena madre o un buen padre para que esos nutrientes que tanto te faltaron te permitan crecer en todo lo bueno que eres. Si nos enojamos con nuestras heridas, con nuestros padres, nos sentimos víctimas de la vida, porque creemos que todos tuvieron lo que nosotros no tuvimos. Y ese afecto, esa protección que nuestros padres no nos dieron, en realidad es parte de una cadena de dolor. No entendemos a veces que nuestros padres tampoco tuvieron afecto y protección y no dieron lo que no tenían simplemente. Entendamos también que en realidad no existe un malo de la historia, pero si lo hubiera, se llamaría ignorancia. Para concluir este capítulo, por favor reflexiona en las siguientes preguntas. Número 1. ¿Cuáles son las lecciones que la vida te pide aprender? Número 2. ¿Crees que la vida espera algo de ti? Y número 3. ¿Tiene algún sentido el dolor que vives?